Bueno, buen día, bienvenidos. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos. Eh, Vamos a ir arrancando, voy a seguir aceptando a quien se vaya conectando, pero como para ya ir haciendo mínimamente la introducción. Estamos en el séptimo encuentro de la Escuela de Feminismos Populares. En esta oportunidad, eh, se titula Experiencias de trabajo con el colectivo travesti trans, en donde vamos a estar abordando, vinculado al derecho a la identidad de género, discriminación y violencias hacia el colectivo LGBT, la realidad del colectivo trans en la ciudad y algunas experiencias territoriales. Para ello, contamos con la presencia de dos compañeras con quienes venimos trabajando ya desde hace larga data. Nos acompaña Cintia Pili. Ella es una luchadora y activista trans histórica de derechos humanos, es militante social, responsable de género y diversidad del movimiento social Atahualpa, Corriente Nacional Pueblo Unido. Es una de las fundadoras del Comité de Emergencia LGBT de Mar del Plata. Integra el Frente Nacional Orgullo y Lucha, compuesto por organizaciones LGBT a lo largo del país, y se desempeña como trabajadora en el Hogar Galé, que depende de la Dirección de Políticas de Género del municipio de General Pueyrredón. También nos acompaña Ana Aspeitía. Ella es licenciada en Trabajo Social, extensionista y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de nuestra universidad, e integra el equipo del Programa Integral de Políticas de Género, a la vez que es directora del proyecto de extensión Pasos, Construyendo Ciudadanía junto a Mujeres Transmigrantes. Con todo esto que les comparto de la trayectoria de las compañeras, la idea es que podamos ir intercambiando acerca de los distintos puntos estos de los que hablábamos. Ya sabemos cuál es la dinámica del encuentro. Si hay alguna pregunta, algún comentario, eh, totalmente abierto para poder generar un intercambio en función de lo que vayan planteando las compañeras. Así que bueno, Anita, no sé si querés arrancar vos. Como Cintia elija. No hay problema, como esté pactado, no hay problema, Anita. Te escuchamos ¿Querés si que yo querés. arranque? ¿Querés que Dale, yo arranque? arranca vos que sos parte ahí de la universidad. Buen día para todas. Arranca vos y después continúo yo. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras de la Secretaría por la invitación. Gracias a ustedes por ser parte de esta escuela de feminismos y por estar esta mañana en este encuentro. Yo quería, no sé si ustedes habitúan a usar el chat o si están desde un celular y se les complica escribir. Quería que mientras vamos transitando la dinámica, me pudieran contar si tienen trabajo con el colectivo de la diversidad, si tienen contacto desde sus barrios con compañeras travesti y trans, qué les significa cuando hablamos de diversidad, diversidad sexogenérica, o qué les representa pensar en el colectivo trans, propiamente dicho, que es con el que venimos trabajando con las compañeras de extensión. Quizás para poder darme una idea de qué hay del otro lado cuando hablamos o cuando queremos plantear las realidades, ¿no? Porque yo soy una mujer cis, vengo a hablar desde mi lugar, y muchas veces lo primero con lo que nos encontramos cuando nos queremos adentrar en las realidades de otras personas es con nuestras propias ideas, ¿no? Con nuestros propios conocimientos, con lo que hemos construido, producto de nuestra experiencia, nuestros entornos, lo que vemos en los medios, lo que escuchamos, cómo nos hemos ido educando, ¿no? Y esa es la primera cuestión que me parece importante poner hoy
explicitar o dejar fluir en nuestra cabeza mientras nos vamos escuchando. La experiencia que yo les vengo a compartir es una experiencia personal, pero sobre todo es una experiencia grupal. Es el trabajo que venimos desarrollando desde hace 5, 6 años, 7 años quizás también, desde la extensión y un poco más desde el territorio. Mientras les voy a ir hablando, les voy a ir compartiendo unas imágenes para que puedan conocer un poco de quién les hablo. Y ustedes, si quieren ir planteando cuestiones en el chat, yo las voy a ir leyendo. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, como les dijo Miriam, mi nombre es Ana, soy trabajadora social y nos encontramos con las compañeras digamos, del colectivo LGTBIQ+, en 2012, desde un espacio de salud, que es el consultorio amigable de la Salita de Colón y Salta. En ese momento yo era estudiante, y era la primera vez que tenía contacto, digamos, como estudiante con personas de la diversidad. Durante todo ese año nos abocamos a conocer las realidades desde la cuestión sanitaria, de personas con distintas orientaciones e identidades, y realizamos un diagnóstico de la población que se atendía por cuestiones de salud allí. Y la particularidad que tiene o tenía el Centro 1 es que por la ubicación geográfica que tiene en la ciudad, hacía que llegaran y circularan por allí personas de distintos puntos de la ciudad, ¿no? Así que bueno, una de las características que tiene el colectivo, sobre todo el colectivo trans con el que nosotros trabajamos, es que están distribuidas y residen a lo largo de toda la ciudad de Mar del Plata. Por lo que nos compartía hace un ratito Miriam al ingreso al encuentro, ustedes están también y representan distintos puntos de la ciudad, y me parece muy importante que ustedes piensen que por más que vean o no vean circular a estas compañeras están en sus barrios, están en sus territorios, podrían o no estar en sus organizaciones, en sus agrupaciones o en sus lugares, digamos, de tarea, y eso me parece no menor, que podamos empezar a pensar por dónde circulan y por dónde no, porque hemos comprobado a través del diagnóstico y del trabajo territorial que en los 4 puntos de la ciudad hay compañeras travesti trans viviendo y desarrollando su día, su cotidianidad. Bueno, eso a modo de introducción. Después de ese diagnóstico inicial, nosotros nos empezamos a preguntar como grupo de extensión. El grupo de extensión es un grupo que dialoga entre la universidad y la comunidad, dialoga entre los saberes que vamos, en los que nos vamos adentrando para construirnos y para constituirnos en futuras profesionales de distintas carreras y en distintas facultades, con lo que nos encontramos en la comunidad. Bueno, este proyecto de extensión que empieza en 2015, lo que hace es poder traer lo que pasaba en el colectivo LGTBIQ+, a la universidad. Por eso la primera experiencia tiene que ver con una cátedra que se llamó Luana Berkins, en donde los estudiantes empezaban a conocer cuestiones que por ahí en la propia formación no se daban. Así que bueno, ahí la tuvimos a Cintia, y tuvimos un grupo de compañeras de distintas organizaciones que venían
y nos contaban en primera persona cuáles eran sus realidades. Cosas que no están en los libros, cosas que no están en las bibliografías ni en las currículas de nuestra formación académica, eran las que circulaban por esas aulas, y nos pareció sumamente importante instalarlo como un espacio más de formación. Bueno, después ahí menciona el cupo laboral trans, que es otra de las construcciones que son producto de este trabajo. Este proyecto tiene mucho de práctica feminista, mucho de pedagogía feminista, mucho de hacer desde el feminismo. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la metodología, el modo de vincularnos con el grupo de compañeras trans y con su entorno, tiene que ver con estos modos de vincularnos que son desde el llano, desde el diálogo, desde la horizontalidad, como le decimos nosotras, desde que no tiene que ver con venir de la universidad, venir de la academia o venir de una formación profesional, a la relevancia que tiene lo que nosotras sabemos o dejamos de saber respecto de las compañeras, ¿no? Así que bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de horizontalidad. Nuestros saberes y lo que dialogamos tiene el mismo valor y tiene sentido en tanto y en cuanto nos constituye como personas, nos constituye como experiencia, como vivencia. Así que este es nuestro modo de hacer y de vincularnos con este grupo. Podría ser cualquier otro grupo, podría ser un proyecto de extensión vinculado a personas con diversidad funcional, podría ser un proyecto de extensión vinculado a niñeces o a personas adultas mayores, y sería el mismo modo en el que ejerciéramos nuestra práctica y nuestro acercamiento y nuestra construcción. Planteo esto porque me parece importante que ustedes entiendan desde dónde tenemos la experiencia que tenemos, o desde dónde hemos ido construyendo estos lazos que nos llevan hasta donde hoy estamos en el trabajo con el grupo de mujeres transmigrantes. Les voy pasando distintas imágenes. Estas imágenes son tomadas y han sido, las hemos puesto para compartirlas con ustedes con el consentimiento de las compañeras. No compartimos el Power ni las difundimos porque no tenemos el consentimiento para difundirlas, pero si están en sus redes, sí las tomamos. En su momento habíamos registrado los encuentros con un sentido. Uno de los objetivos que tenía el proyecto inicial de extensión era generar un registro fotográfico con la idea de proponer después junto con las compañeras una muestra que pudiera visibilizar a las personas travesti trans y a este grupo particular de mujeres transmigrantes desde otros lugares. Yo entiendo que ustedes son todas de Mar del Plata, y por lo general, y lo que vemos en los medios, lo que circula en las redes y lo que circula de modo masivo, siempre le pone una carga estigmatizante a las mujeres travesti trans, sobre todo a las transmigrantes, y vi que hablar de las mujeres transmigrantes en situación de prostitución. No nos va a costar mucho googlear transmigrante o travesti Mar del Plata y encontrarnos con un montón de artículos periodísticos, pseudo periodísticos si se quiere, y información que las vincula siempre a la cuestión narco, a la cuestión violenta, a la cuestión delictiva. Bueno, realmente a lo largo de todos estos años que venimos compartiendo y transitando esta experiencia, nosotras entendemos que es necesario como universidad, pero sobre todo es necesario en nosotras como grupo que estamos vinculadas a ellas, visibilizar otras cuestiones que son que hacen a esta
de construcción que hacen a esta desarticulación de esos estigmas. ¿Por qué? Seguramente después Cintia les va a seguir reafirmando y desarrollando que esos estigmas y esos prejuicios y esas construcciones de realidades cierran puertas, no son inocentes y no son toda la realidad, son solamente un fragmento de algunas realidades, porque no las vamos a negar, pero que generan y obturan derechos, cierran puertas en base a esos prejuicios y a esas opiniones comunes que circulan. Por eso uno de los grandes objetivos que nos compete como proyecto de extensión y en el marco de esta universidad es generar otros modos de mirar y otros modos que generen acceso y que generen apertura y deconstruyan estos modos que dejan afuera a muchísimas personas y sus realidades. Nuestra base, si hay compañeras de la zona norte, seguramente lo van a conocer, nuestra base de tarea ha sido el SIC Zona Norte, el SIC Malvinas, durante 2018, 2019 y hasta la pandemia. Ese fue nuestro lugar de base. Hemos realizado durante los primeros años de encuentro talleres que tienen que ver con salud, con acceso a documentación, a cuestiones vinculadas a la migración, talleres que tienen que ver con violencia institucional, dialogando y encontrándonos con las compañeras transmigrantes en función de su propia demanda, ¿no? Que tenía que ver con esto. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las temáticas transversales el acceso a la documentación, a la regularización de su situación migrante, porque venimos de circuitos burocráticos que se han profundizado con la pandemia, en donde, bueno, los requisitos sumados a un decreto reglamentario que estuvo vigente hasta fines del año pasado, hasta mitad del año pasado, hacían que no pudieran regularizar su cuestión documental, y siguen haciéndolo. Lamentablemente son pocas las compañías que acceden a un DNI o actualmente a una residencia permanente. ¿Por qué? Porque, como yo les cuento, estos atravesamientos con la cuestión penal, que son un requisito, es muy arbitrario. Deberíamos conversar, o capaz que ya lo han trabajado en otros encuentros, acerca de lo que implican las violencias institucionales y los manejos institucionales que generan cuestiones penales. No sé si ya lo habían trabajado antes, este armado de causas, esta arbitrariedad para generar el paso por la comisaría de las compañeras cuando están trabajando en la vía pública, porque ellas ejercen el 95% de las compañeras trans con las que trabajamos, ejercen la prostitución en la vía pública, así que están expuestas permanentemente a la violencia de las fuerzas policiales y a la arbitrariedad de estas fuerzas policiales que conocen su vulnerabilidad en cuanto a la cuestión documental y lo que implican las entradas a la comisaría, las causas, incluso el armado de las cuestiones penales que también obturan después la posibilidad de cumplir con los requisitos para su documentación. No sé cómo llegué hasta acá. Sí, respecto de las temáticas que fuimos trabajando en los talleres, eran temáticas que ellas traían como urgentes, como emergentes. No tuvieron nada que ver, o sí, después a lo largo del tiempo lo fuimos pudiendo resignificar con la propuesta que nosotras habíamos entablado, ¿no? Quizás nosotras como extensionistas teníamos la intención de trabajar cuestiones más promocionales, más que tuvieran que ver con el deseo, con
lo artístico, con el recuperar su valoración de sus lugares de origen, porque son todas extranjeras. Creo que hay 2 o 3 argentinas nada más al momento, y si bien consideramos que la migración en el amplio sentido, todas migramos, todas circulamos por distintos territorios, y muchas compañeras vienen del norte, o vienen de pueblos del interior de la provincia a consolidar su identidad. No es lo mismo ser extranjera, no es lo mismo ser extranjero, no es lo mismo no ser argentino, no es lo mismo no tener un DNI argentino o no tener un arraigo dentro de lo que es lo nacional. Es distinto en estos aspectos que tienen que ver con el acceso a derechos, y mucho más dificultoso. Entonces, bueno, traían esta cuestión que no tenía que ver tanto con sus lugares de origen, ni con su cultura, ni con sus saberes, ni con sus prácticas vinculadas al acervo cultural, sino con realidades del aquí y ahora, y tuvimos la flexibilidad y la sensibilidad para escuchar y para reformular lo que veníamos pensando. Así que, como les digo, las cuestiones urgentes tienen que ver con la salud, con el acceso a la salud, con la falta de atención en tiempo y forma de las cuestiones diarias que cualquiera de nosotras podría registrar, que se van acumulando y se van solidificando sobre otras cuestiones de base de su salud, como son las cuestiones del VIH, la tuberculosis, las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, las cuestiones que hacen a su salud en cuanto a la cuestión ambiental, los lugares donde viven, cómo descansan, cómo se alimentan, las cuestiones del consumo asociado a la prostitución. Entonces, bueno, la emergencia en la salud es una realidad y sigue siéndolo hoy. El manejo de los procesos de hormonización, que muchas veces circula de modo informal entre ellas y no adhieren a los programas que están vigentes, ¿no? Por esta falta de acercamiento, esta falta de conocimiento o de acompañamiento hacia los espacios. Así que bueno, los talleres de salud tuvieron que ver con esta información, con la recuperación de los espacios y los referentes con los que trabajamos, que pueden llegar a ser abiertos y accesibles, y generamos 2 campañas de vacunación en su momento, que tenía que ver con hepatitis B, con test de VIH, con testeos, y con gripe A, y creo que la neumocócica también, en su momento cuando todavía no estaba la pandemia, y ahora hace poquito iniciamos la campaña de vacunación COVID, hace 10 días. Otra de las temáticas que las compañeras planteaban era el tema de, bueno, la documentación y el tema de acceso a educación a aquellas que querían alguna cuestión más promocional respecto de lo laboral. Así que bueno, los talleres transcurrieron en las temáticas que ellas plantearon. Bueno, aquí ya tienen imágenes de las articulaciones que a través de la universidad y a través de las graduadas y graduados que integran el equipo, y los lugares donde muchas de nosotras trabajamos y podemos articular, son posibles de acceder. Bueno, acá les muestro este espacio, que estos 2 afiches tienen que ver con actividades al interior de la universidad, que traen temáticas y traen a las compañeras como protagonistas de las distintas temáticas. Bueno, está Cintia. Ese día le hicimos un reconocimiento porque la verdad que es una referente y una laburante tremenda, y siempre es muy generosa con nosotras respecto de los espacios de intercambio con estudiantes y con la formación. Acá hay un montón de compañeras. Para ellas es muy importante reafirmar y
disponer de espacios donde podamos escucharlas, y sobre todo cuando esos espacios tienen que ver con la universidad, porque bueno, han sido excluidas de tantos lugares que este modo de hacer vínculo, como yo les contaba, genera una confianza y se construye en el tiempo y permite que quieran volver o quieran circular por lugares que en otros momentos fueron muy hostiles, cuando hay otras caras conocidas, cuando estamos, quienes por ahí habituamos los encuentros, es distinto entrar a lugares donde vemos y nos sentimos bien recibidas, bien acogidas, valoradas. Bueno, esa es la experiencia que venimos teniendo respecto de las compañeras con la universidad. Durante la pandemia nos pasó que la mayoría del equipo hicimos clic en el mismo sentido cuando escuchamos que el decreto vinculado a la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio que había dispuesto el Ejecutivo Nacional, nos combinaba a nuestros hogares, porque pensamos qué va a ser de las compañeras que trabajan en la calle, qué va a ser de las compañeras que sobreviven día a día o noche a noche, mejor dicho, del trabajo en la prostitución cuando no van a poder salir. Así que bueno, despertamos enseguida a una cuestión que tuvo que ver más bien con solidaridades, porque no sabíamos por dónde empezar a gestionar alimentos, cuestiones de higiene, cuestiones básicas para el día a día que sabíamos que ya se les hacía difícil cubrir, ni que hablar con la dificultad de salir a laburar. Así que bueno, durante el año pasado y hasta principios de este año sostuvimos una red domiciliaria de asistencia en estas cuestiones básicas. Y bueno, eso nos permitió conocer un poco más de su realidad y de su vida en sus propios lugares, ¿no? Pudimos conocer su ambiente, su domicilio, su barrio, su entorno familiar o su entorno de convivencia, escucharlas de otros lugares más individualmente, porque no tuvimos grupo durante 2020 y hasta ahora, hasta 2021, que nos encontramos en algunos lugares. Y bueno, eso nos permitió tener un diagnóstico más profundo de cómo viven y de cuáles son las lógicas en esos lugares. Decirles que la cuestión habitacional es otra de los ejes sensibles a esta población. ¿Por qué? Porque ellas no acceden del mismo modo a los alquileres, sobre todo como cualquier persona que está en la informalidad y no tiene recibos, ni garantías, ni grandes ingresos. La precariedad y la corrupción que existe muchas veces en el trasfondo de los alquileres de las compañeras hace que vivan en condiciones muy, muy precarias y con alquileres muy excesivos, muy abusivos y con prácticas muy abusivas respecto de esos lugares de residencia. Así que bueno, sumado a los desarraigos que ya traen de sus lugares de origen, se tienen que mudar muy frecuentemente y también provoca muchos desarraigos y pérdidas de sus objetos, de sus bienes, de lo que pueden ir adquiriendo. Lo comprobamos, ya les digo, al estar circulando por sus domicilios. Y producto de la pandemia pudimos construir, sondear sus intereses, construir otro tipo de diálogos y identificar la posibilidad del acceso a la educación como, en principio, una respuesta a la cuestión alimentaria, que los dos espacios educativos lo saben, porque las escuelas, no sé si ustedes tienen hijas, hijos, hijes, y han sido parte de estos suplementos alimentarios que las escuelas de provincia sobre todo implementaron a partir de la pandemia. Pensamos que podíamos garantizar una parte de ese sustento alimentario que estábamos gestionando entre nosotras y con nuestros entornos a través de la escuela. Así que les propusimos articular con una escuela primaria de adultos que habíamos conocido en el SIG Malvinas,
y con un Fines, que también habíamos conocido en el SIG Malvinas en su momento, para que pudieran tener no solamente la posibilidad de iniciar o transitar la escuela primaria o la escuela secundaria, sino también garantizar estos módulos alimentarios y una puerta abierta más, así como pudimos abrir puertas, no sé, en los espacios de salud. Esta cuestión educativa nos permitió reconstituir grupalidad, un asiento físico, como es la escuela 4, donde funciona la escuela primaria 701, que es donde están hoy haciendo la primaria las compañeras. Este es su tercer cuatrimestre, empezaron en agosto de 2020, ya pasaron su segundo cuatrimestre hasta las vacaciones de invierno, y muchas estarán egresando este año. Así que bueno, durante la pandemia la cuestión promocional empezó a resurgir. En la escuela tienen un proyecto de huertas, en la escuela tienen un proyecto también de elaboración de alimentos, circula un roperito, tienen acceso a material físico, porque otra de las dificultades y otro de los accesos que se visibilizó durante la pandemia es el acceso a la conectividad y a la virtualidad como un derecho. Bueno, las compañeras difícilmente puedan tener una conectividad o la permanencia en sostener espacios virtuales, así que las escuelas se han adaptado, tanto el Fines secundario como la primaria, a gestionar soportes físicos para que ellas puedan hacer sus módulos y su trayecto educativo. Bueno, acceso a servicios también, cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, lazos con actoras y actores comunitarios que nos brindaban más allá de la cuestión alimentaria. Entonces esos son cuellitos, pashminas, chales, cuestiones que tenían que ver con cosméticos, muchos detalles, condimentos, porque las compañeras mayormente son peruanas, ecuatorianas, y sus comidas, o sea, los bolsones son clásicos, son básicos, pero bueno, podíamos agregar algunos gestos dentro de esas bolsas de alimentos que hacían a su identidad, y bueno, y hacen también a la construcción y al fortalecimiento de los vínculos. Las descubrimos antes de la pandemia ya como excelentes jugadoras de vóley. Muchas de las compañeras peruanas han sido parte de sus equipos nacionales, federadas, tienen un alto nivel de juego, y hasta el día de hoy sostienen este deporte, así que bueno, conocimos otras betas y las acompañamos también en ello. Deseamos volver a la presencialidad, porque justamente las fotos que ustedes ven tienen que ver con experiencias en el SIC sobre todo, y con integrarlas y acompañarlas en sus lugares donde residen básicamente. Y el SIC había sido un gran espacio de redes y de integración, sinceramente. Así que bueno, yo no sé si he cubierto la temática con la que nos han invitado, pero un poco a través de lo que puedo contarles, me parece que se puede haber visto cómo es su realidad, cómo está siendo su realidad, y cómo requiere de mucho tiempo, de mucho cuerpo, de mucha escucha, llegar a cuestiones más promocionales e ir corriéndonos de la emergencia. No obstante, requiere también de mucha articulación institucional, interinstitucional, con efectores del Estado, porque la sensibilización en estas cuestiones de género y diversidad todavía no están instaladas como imaginamos, y las instituciones siguen siendo muy expulsivas, los circuitos burocráticos son muy expulsivos. Hoy por hoy, que todo pasa por la web, todo pasa por turno web,
por subir documentación, cosas que las compañeras no manejan. También las plataformas son expulsivas para cuestiones de trámites y turnos, así que el acompañamiento es bastante personalizado. Nunca tomamos los lugares, digamos, de acción por ellas en cuanto a toma de decisiones, ni acciones que hagan a su persona. Los trámites no los hacemos nosotras por ellas, ni los turnos los acudimos nosotras por ellas, ni inscripciones de ningún tipo los hacemos nosotras por ellas, sino que tratamos, por eso el proyecto se llama Construyendo Ciudadanía, ¿no? Generando este fortalecimiento de ellas individual y grupal como sujetas de derecho y titulares de sus propios derechos. Así que bueno, es un trabajo mucho más lento y mucho más demandante si se quiere, pero creemos que es el modo de construir ciudadanía. Bueno, voy a leerles en el chat y le dejo a Cintia y después si quieren retomamos con lo que haya quedado pendiente. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Ani. Cintia, ¿te parece continuar? Bueno, qué hermoso ese proyecto. La verdad que la universidad, en estos comienzos, como contaba Anita, bueno, yo le digo Anita porque la quiero y de corazón, Ana, que contaba los comienzos, ¿no? En principio, bueno, agradecer por supuesto a la universidad una vez más. En esta etapa de pandemia he tenido que estar en varias oportunidades y con orgullo y con muchas ganas contar lo que venimos llevando adelante, lo que venimos haciendo, quienes hemos resistido, ¿no? a tanta desigualdad, y que hoy podamos, en esta pandemia, poder estar al lado de nuestras compañeras, que después les voy a contar cómo fue el comienzo del comité LGBT y todo lo que hemos podido llevar adelante. Ella comentaba, ¿no? La cátedra Loana Berkin, que fue uno de los primeros acercamientos de la comunidad travesti trans a la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien nos abren las puertas con mucho amor, que es la Secretaría de Extensión, que ahí la veo a Yanina, a Yani, cuánto hemos trabajado por la cátedra, y justamente la cátedra, antes de poder lograr la cátedra, logramos una placa de Loana Berkins, una activista y militante, una madre, una madraza nuestra, es mi inventora en lo que es el activismo y la militancia, y podemos lograr una placa, justamente porque las memorias para nosotras de esta compañera debía estar plasmada en una universidad. Y la Universidad Nacional de Mar del Plata nos abre la puerta, nos permite que la memoria de nuestra compañera esté en un aula y que todos los futuros profesionales pregunten quién era Loana, ¿no? Y que esta lucha de esta gran compañera maravillosa, a quien extrañamos muchísimo, pueda estar plasmado su memoria viva, ¿no? En ese lugar. Así que, bueno, quería contarles esto, que antes de la cátedra hubo una placa del cual pudimos lograr, y con orgullo tenerla en la Universidad Nacional de Mar del Plata, este ámbito tan hostil y que lo mirábamos de afuera, ¿no? Como algo incansable de llegar, y bueno, pudimos hacer la cátedra, pudimos ser partícipes, porque siempre renegábamos de alguna manera que se hacían investigaciones de nuestro colectivo o de la comunidad LGBT, siempre sin nosotras presentes, o por lo menos sin nuestra voz. Bueno, a partir de la cátedra pudimos lograr e interpelar también a la universidad en estas cuestiones, y la voz propia, ¿no? Lo que decía Anita, ¿no? Que es tan importante, ¿no? No es lo mismo lo que te puede contar un libro o algo académico, que lo que podemos contar nosotras es nuestra propia experiencia de vida y nuestros propios padecimientos. Logrando la cátedra, pudimos visibilizar un montón de realidades, y también la organización, ¿no?
empezar a unirnos las distintas organizaciones o las distintas compañeras que tenían algunos puntos en alguna parte de la ciudad, unificar en uno solo y seguir luchando a partir del 2012, anteriormente el 2010 con el matrimonio igualitario, ¿no? Que fue tan importante y en vanguardia en la Argentina la aprobación del matrimonio igualitario, que tenía que ver con ampliar derechos ni quitarle derechos a nadie, ¿no? Y todo ese debate que hubo en el país y en toda Latinoamérica, ¿no? Porque hemos sido un país de vanguardia en cuestiones a lo que es la ley. Luego viene la ley importante para nosotras. Era importante casarse, pero en el caso de nosotras teníamos un documento que no nos representaba, ¿no? Una identidad que no estaba plasmada en un DNI. Así que logramos en el 2012 la ley de identidad de género. El año pasado el presidente de la Nación entregó el documento 9000, que para nosotras, que parece un número chico, pero en lo que es la población argentina, pero para nosotras ese número es absolutamente maravilloso e importante, porque 9000 personas son reconocidas con su identidad de género, que no tiene que ver solamente con un nombre, sino tiene que ver con la bisagra o la puerta que permite el acceso a otros derechos, como lo decía Ana claramente, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la buena alimentación, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, es como que fuimos como pasito de hormiguita, ¿no? Luego logramos el cupo laboral trans en el travesti trans. Diana Mancay Zacayán, otra gran compañera, que también hicimos una cátedra en la Facultad de Psicología, de Diana Zacayán, compañera asesinada de 17 puñaladas por su pareja, y logramos la primer figura de travesticidio a nivel mundial, ¿no? Que la justicia reconozca que fue un crimen de odio a esta compañera. Pero lo que yo decía, ¿no? Cómo hemos ido avanzando. 2015 se aprueba el cupo laboral travesti trans. Estuvimos resistiendo 4 años, y eso es importante remarcarlo también, para que finalmente, unos días antes de irse del gobierno anterior, la ex gobernadora firme, reglamente la ley de cupo laboral travesti trans, una ley que sumamente importante, que tenían que ver justamente con este camino que vengo nombrando, ¿no? El acceso al trabajo. Yo actualmente me desempeño ya hace 8 años como empleada municipal, y la verdad es que claramente el trabajo dignifica, el trabajo abre puertas, el trabajo te permite empezar a proyectar sueños, te permite un acceso a una salud por una obra social, y también te permite tener aportes jubilatorios para tener una vejez un poco más digna, ¿no? Como cualquier ciudadana y ciudadano de la Argentina. En el caso nuestro es absolutamente difícil, y por eso el día de hoy ya tenemos la ley nacional. Quiero contar que la ley nacional, primero el decreto presidencial y luego la ley de cupo laboral travesti trans Diana y Loana, hemos sido parte de todo el proceso de esa ley, hemos sido parte de algunos artículos muy importantes. La ley provincial, por ejemplo, no tiene, en algunos de sus artículos habla de la idoneidad, pero no tiene esta cuestión tan importante que marcaba claramente Ana, que tiene que ver con la educación, ¿no? De nuestras compañeras. Entonces este proyecto lo que hace es que lo que permite es que la compañera ingrese a trabajar, y obligatoriamente se debe ir formando para poder acceder a la planta permanente de ese trabajo formal. Contarles que a partir de la pandemia, de la misma manera que pasó con el proyecto Pasos, muchas, y ustedes también en los barrios, saben muy bien que nos tuvimos que ir modificando un montón de acciones que tenían que ver con el decreto presidencial de no poder salir a la calle, y claramente, como decía Ana, pensábamos
en esas compañeras que no tienen un trabajo formal y tienen un recurso mensual que pueden quedarse en su casa, ¿no? Y de ahí, de esa manera, se conforma el comité LGBTIQ+, las distintas organizaciones que me gustaría nombrar. Bueno, yo pertenezco al Movimiento Social Atahualpa y soy socia fundadora de AMI, Asociación Mundo Igualitario, también la organización Nuestra América, también, bueno, obviamente articulamos con todos los gremios de la ciudad, entre ellas APU, que es el gremio universitario, ADUM, bueno, todos los sindicatos y los gremios nos acompañaron con donaciones, obviamente estuvo el Estado presente, en ese entonces pudimos lograr los programas Potenciar Trabajo, que muchas compañeras no tenían el acceso a ese derecho, que son los programas de inserción laboral, que no son planes sociales, sino son programas justamente de inserción laboral, donde las compañeras podían tener un acceso directo a un recurso, pero lamentablemente, como decía Ana, las compañeras con muchísimos problemas habitacionales, cómo alquilar, esta cuestión de la documentación. Bueno, fuimos como generando un montón de herramientas y exigir aún más al Estado de un sector que claramente desnudó la vulnerabilidad de nuestras compañeras. En el caso nuestro era un acceso más directo hacia las compañeras porque somos sus pares, ¿no? Porque las compañeras no le iban a abrir la puerta a cualquiera de su casa, así que, bueno, ahí trabajamos muchísimo, junto con las alertas de los comités. Acá veo algunas compañeras que pertenecen a los comités, así que gracias por estar, gracias por abrirle las puertas de los barrios a las compañeras. Hemos podido trabajar de una manera amorosa, porque creo que el amor es lo que nos ha motivado siempre a hacer cada cosa que hacemos, cada una de las que estamos acá, ¿no? Más allá de los ámbitos que pertenezcamos, somos militantes, mujeres y disidencias que todo lo hacemos con amor, ¿no? Si no, yo creo que nada que haga con amor a mí me da satisfacción, ¿no? Así que hemos podido ayudar a muchísimas compañeras, no solamente con la situación alimentaria, sino por supuesto para nosotras. Sabemos que eso es alimento para hoy y no para mañana, entonces teníamos la herramienta del cupo laboral travesti trans, logrando el ingreso en principio en la Universidad Nacional de Mar del Plata de 2 compañeras producto de la cátedra, y que nos pareció algo muy histórico, porque no había ley nacional, porque había una buena predisposición y una voluntad política por parte de la universidad que no necesitó de una ley para incorporar simplemente voluntad política, simplemente abrir el corazón y ver la realidad a partir de la cátedra, ¿no? Nos parece que nuestras voces son sumamente importantes en estos ámbitos académicos, ámbitos que los mirábamos de afuera y que hoy somos parte, ¿no? De alguna manera. Así que desde ser invitadas a una actividad, de contar nuestra historia de vida, pero también de ser parte en un montón de decisiones que se toman en este ámbito universitario. Bueno, contarles que hemos articulado con todas las organizaciones que han trabajado fuertemente en los comités de emergencia y sobre todo las compañeras, ¿no? En las alertas, que ahí la veo a Claudia, bueno, a Marcela, bueno, a varias compañeras que quiero mucho, y que nos hemos encontrado en la calle muchas veces, así que, y ni hablar del feminismo, ¿no? El feminismo, las mujeres, desde las madres de Plaza de Mayo, hasta las distintas organizaciones de mujeres, que también hemos ido construyendo en el camino desde el amor, ¿no? Y bueno, el feminismo, las organizaciones de mujeres, la verdad que hemos venido construyendo. Yo siempre digo que ahora nos ponen una alfombra roja, ¿no? Y que no debería ser así, pero bueno, cada vez que nosotras decimos algo, como que nadie hace ninguna observación, porque lo tenemos claro el padecimiento, el sufrimiento, cómo nos atraviesa el patriarcado,
a las mujeres y a las disidencias. En lo que va del año, compañeras, tenemos 39 compañeras muertas, en lo que va de este año, ¿no? Compañeras, ayer nos enteramos que en Moreno asesinaron a una compañera en estado de prostitución. ¿Por qué decimos estado de prostitución? Porque es algo que las compañeras no lo eligen. Respetamos a quien lo elige, ¿sí? Porque claramente tenemos muy claro el concepto de mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo. En este caso, las compañeras, muchas de ellas no deciden estar paradas en una esquina, no deciden morir en manos de la delincuencia, en manos del patriarcado, no deciden morir no superando los 40 años. Entonces todos y todas y todes, vamos a hablar con la E, que es tan importante también incluir a quienes no, bueno, logramos el documento no binario, ¿no? También, digo, la verdad que hemos venido avanzando muchísimo, pero todavía tenemos compañeras que no quieren estar paradas en una esquina, tenemos compañeras que quieren acceder a la educación, como contaba Ana, con este proyecto maravilloso, y claramente lo que decía Ana, ¿no? Que la universidad abre la puerta a la comunidad y colabora siempre desde sus pedidos, ¿no? Desde de esta identidad, como decía claramente ella, ellas van armando su propia agenda y sus necesidades. Y eso me parece un logro muy importante en estos ámbitos tan hostiles, ¿no? Que tienen que ver con, que han sido tan hostiles, que tienen que ver con la academia y los ámbitos universitarios. También formo parte de la mesa transversal de derechos humanos, donde participan distintos jefes o distintos responsables de distintos organismos a nivel nacional, provincial y municipal, con la Fiscalía General y las distintas organizaciones, donde también tenemos una participación muy importante y vamos armando la agenda, ¿no? Lo importante es poder tener los teléfonos de los funcionarios actuales, poder hacerle cualquier reclamo y tener el acceso directo, eso nos parece también muy, pero muy importante a la hora de poder llegar a un recurso, porque en realidad Cintia Pili tiene trabajo, tiene su sueldo garantizado todos los días, pero cuando hablo de Cintia Pili no hablo solamente de mi realidad, sino hablo de la realidad de un montón de compañeras que no tienen el acceso al teléfono de un funcionario, funcionaria o funcionarie, o el acceso a la cantidad de programas que existen en el Estado nacional, provincial y municipal. En el caso de trabajar en un área tan compleja, ¿no? Como es la violencia intrafamiliar, y trabajar en el Estado municipal, tengo también acceso a conocer un montón de otros programas y poder que nuestras compañeras puedan acceder a los mismos. Obviamente la pandemia no nos permitió poder seguir avanzando. Quiero contarles que nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento de la ley provincial, Diana Mancay Zacayán, y el cumplimiento de la ley nacional de cupo laboral travesti trans en todas las dependencias que funcionan en la ciudad de Mar del Plata, con notas, bueno, con un montón de cuestiones. Hemos podido lograr en el ámbito de la salud, porque estamos en la pandemia, y bueno, salud es quien nos ha tomado nuestra demanda. Hemos incorporado 2 personas trans en zona sanitaria octava, 6 compañeras en la histórica campaña de vacunación de COVID, 6 personas del colectivo trans han podido acceder, y la verdad que estamos orgullosísimas y orgulloses de la labor que realizan no solamente nuestras compañeras y compañeras, sino todos quienes están al frente de esta campaña de vacunación, y con el acceso a la vacuna, y que podamos volver a la normalidad, abrazarnos, esas cosas que a nosotras y nosotres nos gusta tanto, ¿no? Abrazarnos, compartir un mate, y bueno, y todo lo que hemos tenido que dejar, todas estas costumbres que tienen que ver con el amor y con un montón de cuestiones que hemos tenido que dejar de lado, pero también de alguna manera nos ha unido, nos ha organizado para poder paliar esta situación. Así que nada, contarles
que en el hospital modular trabajan 2 personas trans, también hemos podido lograr en el hospital modular, bueno, en lo que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que hemos podido lograr a nivel nacional y a nivel provincia, que la tenemos a nuestra compañera Daniela Castro, que también quiero contarles que es candidata a diputada nacional, y esperemos que llegue porque son ámbitos que tampoco tenemos acceso, no tenemos voz propia en esos ámbitos de toma de decisiones, así que esperemos que nuestra compañera pueda llegar, y creo que si llega va a ser la primera en toda Latinoamérica. Entonces esto nos debe interpelar también, que son ámbitos de toma de decisiones, que nosotras tenemos voz, y sabemos lo que padecemos, y también estamos en los territorios. En mi caso yo formo parte de una organización territorial, y abrazo otras luchas y otros padecimientos y otra falta de vulneración de derechos de los niños, de las personas adultas. Bueno, trabajamos hace varios años que entendimos que comenzamos nuestro activismo, nuestra militancia por nuestros propios padecimientos y la lucha de nuestros derechos, pero hoy somos compañeras que trabajamos en todos los ámbitos y por las personas que sufran, ¿no? Yo siempre digo que no quiero que ni un niño, una niña o una persona que está padeciendo la falta de derechos sufra lo que yo sufrí, ¿no? Y bueno, por eso me aboqué a la militancia. Me parece que nadie nace militante, ¿no? Creo que es importante eso, saberlo, que nadie nace. Dice, hoy quiero ser. La militancia es una construcción diaria, y en muchos casos nos lleva a estar en un barrio, al frente de un comedor, que tienen que ver justamente con la falta que hemos tenido de todos esos derechos. Así que bueno, esperamos las preguntas que nos parecen importantes, porque creo que este ida y vuelta nos va a permitir también a nosotras no olvidarnos de nada, y particularmente agradecer a la universidad todo lo que viene haciendo adelante, al proyecto Paso, y cada una de las compañeras que veo acá, muy queridas por mí, que están presentes, y felicitarlas por esa labor que han desarrollado en plena pandemia junto a nosotras. Y agradecerle, por supuesto. Muchas gracias, Cintia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sé que Ana le contestaste a Roxana pasándole un contacto. Cintia, no sé si vos querés socializar alguna manera de contactarlas por cualquier Sí. situación. Y Perdón, me había olvidado contarles que en enero del año pasado, perdón, pero me había olvidado y es muy importante, hemos podido lograr con ARBE, que es esta organización de lugares que tienen como, que expropian lugares o que tienen lugares del Estado, hemos podido lograr el cuidado del espacio donde funcionaba un prostíbulo, que es Madajos. Hoy fue otorgado a la organización AMI, Asociación Mundo Igualitario, donde estamos resignificando ese espacio, ese lugar donde existía la trata de personas y explotación de mujeres, como lo era Madajos, que todo el mundo lo conoce. Era un lugar absolutamente conocido, emblemático, porque estaba naturalizada la prostitución en ese momento. Hoy tenemos la custodia de ese lugar, hemos resignificado un lugar donde había oscuridad, hemos podido darle color, darle vida, y va a ser un centro cultural donde va a haber distintas actividades abiertas a todas las personas que necesiten educarse, que necesiten estudiar teatro. Bueno, va a haber biodanza. Bueno, le vamos a dar vida a ese lugar, luz y vida, que queda ahí en la calle, justo está al ladito del Hotel Sheraton, que bueno, justo frente a la costa, así que le vamos a dar vida a ese lugar, a llenar siempre decimos, a llenar de diversidad, de trabas, tortas y putos, porque esas palabras, y perdón que las diga, sé que se está grabando en vivo, pero esas palabras eran insultos para nosotras. Hoy las reivindicamos porque estamos orgullosas
de esas palabras que tanto nos dolían, estamos orgullosas de serlo, así que le vamos a dar vida y va a ser abierto a toda la comunidad. Eso también es importante. Quien no tenga acceso a la educación, ahí va a tener escuela primaria y secundaria para poder formarse junto a nosotras, a nuestras compañeras, porque por lo general siempre hacíamos como cuestiones de guetos, ¿no? Todo lo que armábamos tenía que ver solamente con acompañar a nosotras porque era la falta que teníamos, acompañar a la compañera que teníamos al lado. Hoy podemos decir que ese lugar va a ser abierto a toda la comunidad. En relación a los contactos, después los paso, si quieren, por privado. Bueno, Ami está ahí en Alem y Paso, Alem y Beites, perdón, en la esquina. Ahí va a estar Ami, se pueden acercar para verlo, se han acercado distintas organizaciones. Esperemos volver a la normalidad para abrir ese lugar, darle color y vida a ese espacio y que sea abierto a toda la comunidad, así que cualquiera que quiera hacer cualquier actividad, está abierto ahí el espacio. Obviamente va a ser gratuito para todo el mundo y comenzamos con el primer taller que vamos a tener, Escuela Popular en realidad, del cual voy a ser docente, porque la universidad también me permitió conocer esa parte mía, ¿no? Que no la conocía, que tenga que ver con la docencia, ¿no? Por ahí hacía docencia, pero no me daba cuenta todo el potencial que tenía cuando uno habla a otras personas que no conocen nuestra realidad, cómo llega de una manera distinta, ¿no? Así que nada, a las preguntas, a la espera de las preguntas. Bueno, si les parece y si se animan como para dinamizarlo un poquito y hacerlo más charlado, podemos hablarlo directamente. Veo que están preguntando por ahí algunas cosas en el chat. No sé si tienen ganas de desmutearse e intercambiar un poquito, si no lo retomo desde ahí. No sé, Ángeles, si te animas a... No te veo, por dónde andas. Ahí me estoy activando y prendiendo la cámara, viendo a ver si logro que se active. Ahí está, ¿me ven? Sí. Bueno, buenos días. Qué bueno, Cintia, verte. Hemos compartido el WhatsApp del Movimiento de Mujeres y Diversidad. Así que qué bueno escuchar tu testimonio. Ahí, bueno, por un lado les compartí el link de YouTube, del mediometraje que hizo mi sobrina. Lo hizo ya en el año 2015, creo, o antes, pero me parece que es una experiencia interesante que habla de todo esto, ¿no? De las dificultades para capacitarse y para tener un empleo por fuera de la prostitución, que decía Cintia, que las compañeras están en un 95% ahí, entonces me parece que es una buena experiencia para replicar, quizás en AMI, ¿no? Por ejemplo, o en otros ámbitos de nuestra ciudad, me parece que está bueno para poder replicarlo. Y preguntaba, por un lado, si quienes somos docentes, aunque no pertenezcamos al colectivo, podríamos participar ya sea como asistentes o como docentes en los cursos que allí se den, y si en este momento ya están funcionando con algún horario o solo el contacto es a través de redes o del celular. Sí, Ángeles, por supuesto que son todas y todes bienvenides a colaborar, como va a ser un espacio abierto a la comunidad y gratuito, así que quienes tienen la maravillosa profesión de la docencia y quieren acercar sus saberes, van a ser bienvenidos. Vamos a ver cómo lo vamos a armar, porque ahora, bueno, no se sabe, esperemos que todo el mundo tome conciencia y se vacune, para poder volver a esos abrazos y esos encuentros. Así que, Ángeles, si ya estamos en un grupo, que es el grupo de Mujeres y Diversidad, que hemos logrado que sean mujeres y diversidades también, otro gran avance que no parece menor, pero es muy importante. Nos ponemos en contacto por ahí y va a ser muy bienvenida, Ángeles, a brindar su hermosa profesión. Bien, me tienen que volver a incorporar porque cuando me fui de vacaciones,
porque iba a estar sin señal y no me volvieron a agregar. Estoy en la multi, pero en el de movimiento todavía no estoy, así que si sos administradora, o podés pedir que me agreguen, así Volvemos a vuelvo. agregar. Y si Listo. no, bueno, vemos de la forma, mi teléfono no tiene todo el De la mundo, así multi, sí, sí, exacto. con gusto, Ángeles. Bien. Paola, no sé si lo querés compartir tu pregunta o si la retomo desde acá, desde el chat. Bueno, la voy retomando desde acá. Dice, hola Cintia, felicitaciones por tu exposición, muy esclarecedora. Cuántos logros del colectivo mediante luchas y militancia. Hay un gran avance y conquista, pero aún quedan muchas barreras discriminatorias reales. ¿Cómo podemos, lo que te pregunta es cómo podemos colaborar para visibilizar y co-construir espacios de reconocimiento social? Bueno, obviamente, como decía antes, ¿no? Abriendo la puerta como Ángeles que se ofrece para ser docente, porque ya la pongo como docente a Ángeles en el espacio cultural. Nada, eso, abriendo las puertas, si tienen una profesión, sumarse a colaborar. La organización AMI tiene distintos profesionales que los hemos conocido en este camino de trabajo con la universidad, y ponen su profesión a disposición para el colectivo. Nosotros estamos trabajando muchísimo con las niñeces. En lo que es la pandemia hemos podido rectificar más de casi 25 rectificaciones de partidas, con un gran trabajo de Claudia Vega, que es la abogada feminista. Hemos podido rectificar partidas de niñeces y adolescencias trans. Así que no sé no sé si es Paola Escalada o qué Pao es, pero es bienvenida. Como decía, mi teléfono lo tiene todo el mundo, fácil de llegar, y si no, mis redes sociales, Cintia Anaí Pili, tengo mi nombre, estoy tan orgullosa de tener ese nombre que hasta lo pongo en todas las redes sociales que tengo. Mi nombre, quiero contar que mi nombre tiene el primer nombre Cintia, me lo puso mi mamá trans. Todas las travestis tenemos una mamá biológica y una mamá trans, así que el primer nombre me lo puso ella, y el segundo nombre es en amor a mi hermana que se suicidó. Así que, bueno, mi nombre también, mi documento y mi identidad tiene una cuestión muy, pero muy importante para mí. Imagínense el día que recibí mi documento, ¿no? Teniendo a mi mamá biológica presente, que hoy ya no está, pero bueno, esas vivencias importantes, y cómo nosotras tuvimos que recurrir a una ley, pero yo pude poner el nombre que realmente no solamente me reconoce, sino que tiene toda esta cuestión de amor y de sentimiento, ¿no? Así que nada, compartir eso. Gracias, Cintia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o intercambio que quiera hacer. Por ahí retomar la pregunta inicial que hacía Anita cuando empezaba su exposición o lo que compartía, eh, si están teniendo algún tipo de contacto o trabajo territorial con personas del colectivo LGBT, si conocen a alguien, eh, o alguna experiencia cercana acá en la ciudad, en el barrio, o en los diferentes espacios que frecuentan a nivel comunitario. Si alguien tiene ganas de comentar. Hola, quería preguntar cómo se acompaña a estas mujeres trans que viven en los barrios alejados y que no tienen posibilidad de internet. ¿Qué podemos hacer como para acompañarlas y que logren un trabajo y logren el estudio sin tener conectividad? La pregunta es para mí, compañera. Sí, Cintia, puede ser para vos, para Ana también. Cualquiera de las dos. Gracias.
Te dejo hablar a vos, Anita, por ahí, desde el ámbito de la universidad y desde el proyecto. Más que el acompañamiento virtual o los dispositivos de conectividad, me parece que la persona, ustedes en sí como personas físicas son el primer recurso y la primera herramienta de acompañamiento. Es muy difícil construir, como yo les contaba al principio del conversatorio, vínculo si uno no tiene el encuentro cara a cara. Si vos estás en tu barrio, ¿en qué barrio estás, por ejemplo? Rosana. Sí, no me podía desmutear. Sí, vivo en el barrio Félix Ucamet. Mira, te comento, el barrio lamentablemente carece de fibra óptica. Entonces tenemos que contratar medios que son muy caros, satelital, por ejemplo, y bueno, ese es uno de los problemas que tenemos aquí, en este lugar. Bien. No importa que el barrio no tenga fibra óptica, en la zona noreste, sería tu zona noroeste, viven muchísimas compañeras alrededor de lo que es Beltrán, cercana a Beltrán, ¿no? Que es más bien sobre Parque. Las redes que hay ahí hay que tenderlas, entre Félix, Parque Peña, Las Dalias, en fin, toda esa zona noreste hay que trabajarla, más allá de la conectividad. La universidad tiene un centro de extensión universitaria, las compañeras les van a saber decir mejor dónde está anclado, pero es en esa zona. Quizás con el correr del tiempo y la construcción de redes se puede armar un punto digital, no lo sé, y la universidad puede gestionar y hacerse cargo de ese punto digital. Hoy nosotras como proyecto de extensión estamos queriendo instalar un punto digital de conectividad en el complejo. Lo experimentamos como prueba piloto y nos fue muy bien, con mucha receptividad de las compañeras que con el costo, con el gasto de un micro, del pago de un boleto de micro, y muchas de ellas organizándose en un remis, pudieron acceder para empezar a conocer cuestiones que tienen que ver con la web, con trámites en plataformas de los organismos del Estado a través de Internet, con la conectividad de la universidad. Bueno, será un proyecto, será una propuesta, será redes que ustedes tengan que gestar desde su comunidad, si es que hay disposición y si es que tienen demanda también, ¿no? Hoy por hoy, las compañeras que viven en esa zona se trasladan, van a la escuela, muchas de ellas, así que se trasladan y tienen como un punto de encuentro la escuela, que está en Castelli y Bronzini, o se trasladan también hasta el complejo universitario. Ojalá el acompañamiento virtual, como planteás vos, se pueda dar, pero si no, para mí es fundamental el encuentro en los lugares de referencia por donde ustedes transitan. No los conozco, pero si los conociera, los difundiría y les haría saber a ellas de qué va la cosa con ustedes. Nosotros tenemos un WhatsApp y tenemos un grupo de difusión con el grupo de compañeras transmigrantes y otras compañeras trans, donde podemos difundir las actividades o las propuestas que tienen los distintos espacios comunitarios para que ellas los conozcan y se acerquen. Y más allá de la conectividad o no, me parece importante que haya una puerta abierta, como dice Cintia. No sé si respondo, pero bueno, esa sería mi idea. Sí, muchas gracias. Para cualquier punto de cualquiera de ustedes que están en los barrios, haya o no conectividad, la primera herramienta es la persona en sí. Así que... Sí, qué importante lo que decís, Ana, porque la recepción de la compañera nos ha pasado en los comités. Hay comités en cada uno de los barrios, comités de emergencia, así que ahí tenemos gran articulación con los espacios de alerta, así que las compañeras se pueden acercar a esos espacios y automáticamente nos pasan a nosotras para poder acercarnos a estas compañeras. Lo mismo que decía ella, ¿no? La cuestión de la conectividad. Bueno,
por lo general, si hay una compañera que vive un poco más lejos, van a la casa. Nos ha pasado cuando nos reunimos por Zoom, que ahora todo es virtual, así que hemos tenido que aprender también a utilizar estos nuevos programas, estos nuevos dispositivos. Y se acercaban las compañeras a la casa de alguien que tenía conectividad, y ahí les abrían la puerta de la casa para que puedan conectarse, tanto sea para estudiar o para lo que fuera. Así que bueno, esa por ahí es la forma que tenemos en este momento de poder llegar a las distintas compañeras. Yo, obviamente, al ser de una organización social, tenemos comedores y merenderos en todos los barrios de la ciudad, y la articulación con las distintas organizaciones sociales y los comités de emergencia. Laura, habías levantado la mano, y después Ángeles me parece que querían también decir algo. Bueno, sí, hola, ¿cómo están? Yo quería contar un poquito la experiencia que vamos a hacer, porque bueno, con esto de la pandemia nunca pudimos concretar con el colectivo LGTB. Yo tengo mi amiga que es trans, y hace muchos años decidí, digo, bueno, vamos a escribir tu historia. Y la idea era poder no hacer un cuestionario. Entonces, ella teje muy bien y me enseñó a tejer atrapasueños. Entonces, en esas clases que ella me iba dando, íbamos escribiendo, y ella me fue contando, bueno, todas las cosas que sufrió en su transición, ¿no? Y bueno, hasta que llegó también a tener el DNI. Y bueno, de ahí surge, ella hoy anda para todos lados, divina. Surge la idea de hacer con el grupo LGTB, que ella está militando con Nuestra América, hacer talleres de atrapasueños, y también yo doy talleres de trenzas africanas y rastas en las actividades de extensión. Lo hice en la unidad penitenciaria 50 el año pasado. Este año lo hice acá en mi barrio, también a un grupo de mujeres en situación de violencia de género. Bueno, y después se me pasó la segunda convocatoria. Pero bueno, la idea era trabajar estas mismas actividades, son de actividades no solamente de salida laboral, sino también que se hace una previa con terapias holísticas. Lo hicimos en el penal, lo hicimos en el barrio, y funciona mucho para fortalecer la autoestima, la personalidad de las personas, ver también las herramientas que dispone, lo que tiene guardado, como decía ahí por ahí la compañera, ¿no? Actitudes que tienen guardadas, que por ahí las desconocen, porque bueno, nadie se las hizo ver, solo se dedicaron a ir subsistiendo. Entonces está buenísimo poder hacerlo, y bueno, la idea es, cuando pase la pandemia, hacer estos talleres de capacitación laboral, con todo esto que incluye, ¿no? Con ellas, con este grupo LGTB. Eso quería contar nada más, porque bueno, siempre está latente la idea, y bueno, ahora nos agarró la pandemia. Anteriormente no daban los horarios, bueno, ya va a salir. Yo estoy a disposición también de lo que yo sé, de lo que vivo, es que hago atrapasueños, hago rastas, hago trenzas africanas, y si alguna necesita una mano para dar algún taller, estoy a disposición. Eso es todo. Gracias, Laura. Hola. Con respecto a lo que decía Rosana, bueno, yo me puse en contacto con ella porque casualmente soy docente de la escuela del barrio Félix Ucamet, y la escuela trabaja bastante en contacto, o tratamos de estar bastante en contacto con la gente del CAPS, con el centro, con el CBE y con la sociedad de fomento. Entonces, si bien es cierto que la conectividad es bastante deficiente en el barrio en general, y de hecho nos costó mucho mantener la continuidad pedagógica desde la escuela con nuestros estudiantes, ahora la escuela hace un mes más o menos tiene Wi-Fi, entonces se me ocurrió que por ahí podemos pedirle al director de la escuela si nos autoriza fuera del horario escolar, después de las 5 de la tarde, cuando la escuela deja de funcionar, de usar las instalaciones, si es que se pudiera armar algún tipo de taller o algo
para que, bueno, para que se pueda usar ese Wi-Fi a la hora que es menos usado por la escuela. No lo veo como algo que sea imposible de lograr por ahí, ¿no? Entonces, si pudiéramos armar algo para el barrio que está tan alejado y que realmente cuesta no solo conectarse, sino acercarse al centro, porque el 581 pasa cada 1000 años, entonces está bueno, me parece. Bueno, me sumo, yo también soy de Félix Ucamet, las veces que trabajamos en el barrio fue también en red con la salita, con la escuela, con todas las agrupaciones. Habíamos presentado un proyecto con una compañera que está en arquitectura para hacer las ecoplazas. De hecho, yo estuve dando talleres en la salita, en la escuela también, en el centro de jubilados, de acá de Félix Ucamet, de reducción, reutilización y reciclado de residuos. Pero bueno, nos agarró la pandemia y no pudimos seguir. Y es verdad, la conectividad es bastante compleja. Yo, por ejemplo, desde celular todo, no tengo computadora. Tengo fibra óptica porque la puse el año pasado, que estaba mucho más accesible que ahora. Pero bueno, en los lugares donde nos juntamos, solo en la salita hay Wi-Fi, pero podemos reunirnos afuera nada más. Y ahora hace mucho frío para estar afuera. Entonces, los talleres los estaba dando la sociedad de fomento, que no hay internet. Entonces, se complica un poco al momento de las convocatorias o de utilizar material desde internet, que hay muchísimo material. Entonces, bueno, vamos luchándola así. Este año, este cuatrimestre no estoy haciendo nada, así que si se quieren sumar a hacer algo, alguna idea o lo que sea, yo me sumo. Porque bueno, acá en el barrio necesitamos siempre estar trabajando en grupos, sobre todo, en grupas. Eso. Bueno, qué importante. Bueno, acá tenemos a Laura, una trabajadora de la economía popular. Qué importante, ¿no? Estos encuentros y estas redes, ¿no? Porque tenemos una docente que también ofrece desde su profesión y una compañeraza, trabajadora de la economía popular, espacio que comencé mi militancia en la economía popular y bueno, las ferias, estamos luchando con todo eso, la UTEP, que es también que logró el sindicato, así que gracias Laura por ofrecer tu saber. Y bueno, ¿quién es tu amiga? A ver si seguramente la conozco, porque las conozco a la mayoría de las compañeras. Seguramente, es Zaira, Dayana, Salé. Ah, sí, bueno, Zaira ha tenido un crecimiento increíble y nuestra América la ha Sí. acompañado también, así que buenísimo. Bueno, estamos ahí conectadas, entonces gracias Laura. No, gracias a vos. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer o algún comentario respecto de lo que compartieron las compañeras o alguna otra cuestión. Marcela ahí está calladita, Marcela, que siempre que me encontrás me abrazás y Cintia, cuánto te admiro, cuánto te quiero. Me gustaría escucharte. Ahí me aparece como que tenés el micrófono muteado, Marcela. Lo tenés cerrado. A ver ahí.
No, evidentemente acá, hablando de la conectividad, la compañera tiene mala conectividad. Bueno, gracias por estar, Marcela. Nada, quería escucharte, porque siempre que nos encontramos en algún lugar, siempre me das ese gran cariño. Yo quiero hacer otra pregunta, no sé si es pregunta, sí puede ser. La pregunta es, ¿cómo accedo a más información? Porque quizás esto que se dijo hoy es muy acotado y por ahí necesitamos más información. Para Cintia, así hablo. O Ana también. Más información en relación a los Claro, yo lugares quería donde encontramos. preguntar al respecto de qué. A los trabajos comunitarios de las personas trans y cómo integrarnos en esta situación como personas con mirada social, ¿no? Anita, te dejo a vos primero. Información respecto a la tarea con el colectivo LGTBIQ+, la podés dar, Cintia, tranquilamente, porque ustedes están en red y tienen una organización. Respecto de las compañeras travestis transmigrantes, ellas no están agrupadas, no tienen organización, no tienen personería jurídica de ningún tipo porque básicamente no tienen DNI, así que ellas están, como yo les dije, dispersas por todo el territorio y circulan y son más bien vecinas. Así que ustedes las van a conocer y van a tener muchas más posibilidades, aún que nosotros como universidad, de llegar a ellas observando que recibiendo información. Nosotros como proyectos de extensión tenemos algunas publicaciones de lo que hemos venido trabajando con ellas, algunas cuestiones que hemos ido sistematizando a lo largo del tiempo, que se las vamos a dejar a Miriam para que ustedes las puedan leer, y van a tener algunas cuestiones conceptuales, algunas cuestiones teóricas y también algunas cuestiones normativas, más la experiencia que se va entramando con esa información. Respecto a todo lo que les compartí, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a los distintos ejes de su vida cotidiana, en cuanto al perfil de este grupo, que son entre 50 y 70 mujeres trans peruanas y ecuatorianas, otras tantas que están en la unidad penal de Batán, en contexto de encierro, y también son migrantes, unas 20 y pico de compañeras, y pueden leerlo de lo que venimos produciendo. Ahora en breve tendremos una nueva publicación para compartir también, actualizada a la pandemia. Eso es lo que podemos ofrecerles desde la humilde experiencia de Pasos. Bueno, en cuestiones a lo que es la información, sí, por ahí como que resumimos un poco con el tiempo, ¿no? Con esto de la virtualidad. Por supuesto que las redes sociales, mi red social es muy pública, yo formo parte del movimiento Atahualpa y también cargamos todo en esa página. Soy socia fundadora e integrante de AMI, Asociación Mundo Igualitario. A mí me pueden encontrar 2 veces a la semana, a la mañana, en Casa Pueblo Unido, que es un espacio cultural del movimiento Atahualpa, los miércoles y los sábados de 10 de la mañana a 13 horas, y después me vengo a trabajar porque yo tengo francos rotativos, así que si justo tengo franco me puedo quedar más de ese horario, porque aparte soy la referente de género y diversidad de este movimiento, pero también trabajo toda la parte social, que es mi, ya volveré a la universidad, siempre digo lo mismo, y me cuesta, que tuve un tránsito por el trabajo social, así que bueno, que es lo que me gusta y que también es la herramienta que me permite poder llegar a muchas personas. Así que me pueden encontrar ahí. En cuestiones a mayor información, pudimos lograr con el comité llegar a más de 200 personas del colectivo LGBTIQ+, especificamos más a las compañeras porque pensamos en ellas en el momento de pandemia,
y hemos podido trabajar también sobre una ficha de toda su situación sociosanitaria, vivienda y demás. Y bueno, seguimos trabajando. Ahora le dimos mucho hincapié a lo que es el cupo laboral trans. Creemos que el trabajo es la base fundamental para que ellas puedan cambiar su vida, ¿no? En un montón de aspectos, como nos sucedió a nosotras, a quienes pudimos lograr el trabajo formal, y es una deuda que el Estado tiene para con nosotras. Y por último, nosotras estamos trabajando ya en un proyecto que seguramente luego de las elecciones va a llegar al Congreso de la Nación, que tiene que ver con ese proyecto que se llama Reconocer es Reparar. Ahora se llama Reconocer es Incluir, que tienen que ver con darle la posibilidad a las compañeras que no pueden acceder al cupo laboral trans, porque el acceso al trabajo formal en lo que es el Estado, por la ley de trabajo, puede llegar a los 50 años, así que quienes superan esa edad no acceden al cupo laboral trans. Entonces está una pensión resarcitoria que tienen que ver con las detenciones que hemos tenido varias compañeras. Yo siempre cuento mi experiencia personal. El Estado, por intermedio de las fuerzas de seguridad, con la complicidad del Poder Judicial, yo no digo la justicia, digo Poder Judicial, porque todavía en Argentina la justicia es muy cuestionada, y por eso necesitamos una justicia transfeminista con perspectiva de género, la cual todavía no la tenemos porque nos damos cuenta de los fallos, con mucha misoginia y un montón de cuestiones. A lo que me refería es que este proyecto de ley les va a permitir a estas compañeras que han sido detenidas injustamente por edictos policiales una pensión resarcitoria, y que nos hemos dado cuenta no son más de 300 personas en todo el país que van a poder acceder a esta pensión, y que el PBI no va a modificar en ese sentido, pero sí va a dignificar a esa compañera a tener una vejez con un recurso mensualmente todos los meses, y que tienen que ver con reparar tanto daño causado por parte del Estado a las compañeras que fueron detenidas injustamente. Gracias, Cintia. Sí, por ahí vos al principio habías escrito un comentario en el chat en donde hablaba de otros marcos legislativos que existían hasta no hace mucho tiempo, que criminalizaban directamente a la población trans, y que puntualizaba aún más transmigrantes. Leo o recupero lo que pusiste, dice: antes de la pandemia estaba el DNU promovido por el gobierno anterior de criminalización de la comunidad migrante y sobre todo del colectivo trans, decreto que en sus artículos solicitaba la exclusión y expulsión del país. Como si bien se ha avanzado en muchos aspectos, aún queda mucho por seguir construyendo y profundizando, y me parece que la clave justamente está en poder seguir visibilizando la situación, y por ahí también recuperando algo de lo que decía Ana, eh, que en los territorios podamos, o desde el lugar en que cada uno esté, ponernos en contacto con estas realidades, e ir aportando en la medida en que podamos. Es mucho lo que se ha avanzado, pero también son muchos los obstáculos con los que nos seguimos encontrando. Por eso me parecen tan valiosos estos espacios de intercambio. Por eso los proponemos, o intentamos proponerlos en estos términos también, para que las redes se sigan construyendo y se sigan fortaleciendo. Así que, bueno, ya estamos en horario, hasta diría que les robamos un tiempito más. Terminamos el 7º encuentro, parecían que eran un montón, y ya vamos medio llegando a los últimos. La semana que viene vamos a tener
un encuentro vinculado a la equidad de género en todas las etapas de la vida, intentando abordar la transversalización de la perspectiva de género en relación a personas mayores. Algo por ahí que recién tocaba Cintia, que decía, bueno, pensar la vejez para las personas trans es poder pensarla de otra manera, digamos. Cuando pensamos vejez de una persona quizás cis, pensamos en 75, 80 años. Bueno, el colectivo LGBT lo tenemos que pensar en otros términos, y creo que eso tiene que ver justamente con la transversalización de la perspectiva de género y con poder visibilizar otras realidades de ciertos grupos que históricamente han sido y siguen siendo oprimidos, y que acumulan lamentablemente en su haber múltiples vulneraciones de derechos históricas, y que por eso lo planteamos en términos de resarcimiento, si se quiere, dentro de lo que se puede. Así que la semana que viene vamos a estar abordando esa temática. Ahí Cintia deja la dirección de Casa Pueblo Unido, donde la pueden encontrar con los días y horarios. De mi parte, agradecerles tanto a Ana como a Cintia por la predisposición, porque siempre que las convocamos, ellas están ahí al pie del cañón. Siempre conozco del laburo territorial que tienen las dos, del compromiso que tienen desde hace mucho tiempo con su tarea, así que súper feliz de que hayan estado formando parte de este espacio y de poder escucharlas, y agradecerles también a ustedes por estar y seguir acompañándonos en esta experiencia, en donde justamente a lo que apuntamos es a visibilizar, a intercambiar y a promover acciones tendientes a la equidad de género y a la accesibilidad de derechos. Así que bueno, Ana, Cintia, muchas gracias. Ahí estoy viendo, bueno, una lluvia de agradecimientos para ustedes, y les esperamos la semana que viene, entonces, a las 10 de la mañana, o pasados unos minutos, porque por lo general no lo habilito a las 10 en punto, porque espero a que haya un poquito más de personas conectadas, y ahí que lo habilito. Pero bueno, convoco de nuevo martes a las 10 de la mañana, así vamos a estar hablando de transversalización de perspectiva de género en la vejez. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, antes de Gracias a todas. terminar, perdón, Anita, antes de terminar, no sé si van a hacer alguna foto o algo. Yo que me puse hermosa para estar acá. Agradecer a todas las compañeras que estuvieron ahí por el respeto, a la universidad que siempre nos convoca. Anita, tu gran trabajo y ese equipo que te acompaña. Me voy de esta actividad con ese amor que siempre nos caracteriza. Gracias, compañeras, por cada laburo que hacen, y bueno, sigamos construyendo una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva, una sociedad feminista, transfeminista, como nosotras decimos, donde la universidad no sea algo lejano, donde la igualdad, el acceso al alimento, al trabajo y a la salud no sea solamente privilegios para algunos, sino derechos para todas y todos. Muchas gracias y a disposición siempre cuando me inviten. Gracias. Nos vemos la semana que viene, y cualquier cosa, si alguien no pudo recuperar algunos de los contactos que se pasaron en el chat, pueden escribirme por el mail. Hay algunas personas que tienen mi celular también. Cualquier cosa me lo piden, y puedo ir pasando los contactos, así seguimos con el armado de las redes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena jornada, gracias.
Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene.